poco larga la presentación, pero que en todo caso pues podemos seguir platicando si surge el interés de ustedes por seguir trabajando con esto. Les anticipo que cuando la primera publicación que hice sobre este tema fue en el 2008 y me rechazaron la publicación. Cuando hablé de las dimensiones afectivas de la docencia, me dijeron que qué era eso, ¿no? Porque el paradigma cognitivo pues estaba muy vigente. Acuérdense que venimos desde los conductistas, ¿no? Y entonces los conductistas no querían saber nada de la mente ni de los procesos psicológicos superiores, y entonces y lo mismo pasó con esto, ¿no? Esta dimensión estaba presente, pero ahora, ¿no? La OCDE, PISA y todos hablan de este tema como algo muy importante. Sin embargo, aquellos que ya tenemos un tiempo trabajando en estos temas y en algún momento leímos la taxonomía de Bloom, pues ¿se acuerdan? Decía que habían varios dominios, ¿no? Que uno era el dominio cognitivo, que era que tiene que ver pues con lo que ya sabemos, ¿no? Con el recuerdo, el reconocimiento de hechos, principios, teorías, etcétera, ¿no? Y que tiene también que ver no solamente con la información, sino también con habilidades y destrezas intelectuales, ¿no? Hasta ahí, y ustedes se acuerdan que era conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. En términos generales, pues todos los programas llegan nada más como al tercer nivel, ¿no? Ustedes están haciendo el esfuerzo por llegar al análisis, a la síntesis, ¿no? A la evaluación, que son los dominios más altos. Por eso están enfocando sus secuencias didácticas para hacer realidad esto. Bueno, entonces, pero Bloom no solamente hablaba de lo cognitivo, sino de lo afectivo. Y de hecho era el segundo dominio, y el tercero era el psicomotor. El psicomotor, como que los de preescolar dijeron, ese sí está bueno para nosotros, ¿no? Porque son las habilidades, o sea, los niños se mueven, tienen que estar, tienen que aprender, decía Piaget, ¿no? Tocando, manipulando los objetos, y entonces definitivamente el movimiento físico y lo cognitivo conectados. Pero el dominio afectivo, que era el segundo que él había marcado, pues como que no lo podíamos pescar muy bien. De alguna forma, en el enfoque de las competencias, ustedes se acuerdan que nos ponían siempre esta cosa de las actitudes y los valores, ¿no? Pero a la hora que queríamos hacer realidad eso y escribir cómo, pues todo el mundo se hacía bolas. Yo estuve en el Consejo Universitario, en la Comisión de Trabajo Académico, ¿no? Para analizar los planes de estudio, y los planes de estudio sí tienen esta parte de que los valores y las actitudes, pero es como una cosa así nada más para rellenar, pero nadie realmente se la toma en serio, ni sabe qué hacer con ella, ¿no? Ni cómo trabajarla, ni cómo medirla, pero tiene que ver, fíjense lo que dice Bloom, cambios en los intereses, en las actitudes y en los valores. Claro que qué tipo de valores, entonces eso es lo que tenemos en un momento dado que como que acotar, ¿verdad? También, y cómo vamos a hacer que los alumnos aprecien, ¿no? Y cómo trabajar este dominio, eso es lo que yo estoy intentando, ¿verdad? Hacer como más factible y viable que esto ocurra. Bueno, pues esto, digamos, lo voy a enfocar como en estos dos ámbitos, ¿no? No en el psicomotor, aunque les debo decir una cosa, que últimamente, con esto de estar sentado aquí todo el tiempo frente a la pantalla, si quieren en el ámbito presencial, subimos la escalera, bajamos, nos movemos de un salón para el otro, etcétera. Pero por ahí yo ya empecé a analizar una cosa que se llama embodied learning, porque siempre pensamos que el cerebro y las células que procesan la información solo están en la cabeza, y eso es una mentira, ¿sí? Y ustedes, bueno, que seguramente se acuerdan de las clases de filosofía, nos decían que en la academia Platón y todos ellos caminaban, ¿sí? Eran los peripatéticos. Y entonces, al mismo tiempo que caminaban, iban hablando, discutiendo, etcétera. Entonces esto parece absurdo, ¿no? No hay que estarse sentados y solamente hacer eso. Pero sin embargo, por ejemplo, yo vi, Isauro, a un profesor de física que creo que se llama López Mateos, o no sé cómo se apellida, pero era muy innovador allá en la Universidad de Chiapas, y lo que hacía es algo que seguramente ustedes han visto de profesores de universidades muy prestigiosas, que traen un pizarrón, los matemáticos y estos, y van empujando el pizarrón y los alumnos los van siguiendo, ¿no? Y hacen cosas y demás. Entonces, toda esa parte que no se ve,
es curioso porque ahora yo lo he analizado y digo, este profesor que era un así profesor eminente de Princeton que me dio un curso ahí en McGill, nos hacía eso. Bueno, ahora bajamos por un café, yo decía, ya, recreo, recreo, ya. No, el cuate se bajaba con nosotros, en el camino del café nos iba echando un rollo y etcétera. Y esa también es parte de la filosofía de Waldorf. No voy a tocar ese tema, pero el embodied learning lo que está diciendo es, no aprendemos solamente así, aprendemos también con el cuerpo. Y estos del Waldorf cantan las matemáticas, ¿no? Dibujan, o sea, que le involucran a todos los sentidos. Y entonces en la medida en la cual ustedes saben que un recuerdo que está acompañado de otro tipo de sensaciones, ese ni lo tenemos que repetir, ¿no? Pero en cambio una cosa que no tiene más elementos sí nos cuesta más trabajo. Entonces, bueno, algún día vamos a regresar a esto del embodied learning, pero por lo pronto lo que me voy a enfocar es en la parte emocional, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con estos aspectos? Bueno, pues que tienen que ver con, déjenme ver si puedo, aquí no, porque si estoy con estas pantallitas de aquí, no me deja ver. Entonces, aquí estoy. Entonces, información sobre el estado emocional y motivacional del alumno. O sea, que los maestros tenemos que tener la forma de saber cómo están nuestros alumnos en estos aspectos, ¿no? Es decir, que estamos tratando de hacer operacional aquello que Bloom dijo que era muy importante y que sí sabemos, ¿no? Que si el profesor motiva a los alumnos, despierta el interés, etcétera, esto va a quedar más firmemente ligado al conocimiento del alumno, pero no solamente eso, es que a veces ni siquiera el interés podemos despertar en los alumnos. Y si no pasamos de ahí, pues difícilmente podemos llegar a una apreciación a alguien que se vuelva apasionado, ¿no? Por la disciplina que tenemos y que verdaderamente le guste y que disfrute también esto, ¿no? Entonces, lo importante es que podamos identificar estos estados emocionales. Ahora ya en McGill está una sofisticación así de, tienen la computadora, entonces el alumno va escogiendo y por ciertas, incluso hasta le están midiendo las reacciones fisiológicas, saben que le tienen que mandar un estímulo que lo despierte porque ya el alumno ya estaba aburriendo, ¿no? Si entra en estado de aburrición es una emoción desactivadora y esa no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, y hay que dar atención a estos factores que pueden desencadenar emociones negativas. Claro, puede ser la ansiedad. Las matemáticas es una de las que despiertan más ansiedad. Los profesores son expertos y me lo dijeron ya todos, hasta los doctores y demás, que de pasarte al pizarrón y de hacerte la vida de cuadritos y o sea, y en ese estado de ansiedad no aprendes, ¿no? Realmente es una situación que no favorece. Se supone que incluso los niños preescolares aprenden como esponjas, pero no los están sometiendo a esta perturbación. O aprendes el lenguaje natural con tu madre, pero no te está contando el número de palabras, ni te está preguntando si ya sabes qué quiere decir tal cosa, ¿no? Entonces, como una forma que realmente permita que se desencadenen las positivas y no las negativas, ¿no? Aunque un cierto grado de emociones negativas dicen que es necesario. Ahora, déjenme ver por qué ahora no avanza. No avanza nuestro Power. Ahí está. Bueno, entonces, este aprendizaje emocional tiene que ver con que vayamos internalizando actitudes positivas, ¿no? Emociones, ¿sí? Las emociones en un momento dado es una cosa corta, pero las disposiciones ya involucran sentimientos y la actitud ya es un estado afectivo permanente, ¿no? Tenemos tal actitud hacia algo, pero lo primero que tenemos que empezar es por las emociones. Después que se despierte esta emoción, por ejemplo, a lo mejor curiosidad, ustedes, por ejemplo, pueden decir, a ver, ¿de qué nos va a hablar? ¿Quién sabe qué va a traer ahora o qué va a decir? ¿No? Eso puede ser la curiosidad, pero el interés tiene que ir más para allá que eso, ¿sí? Y el interés tiene que estar desencadenado por otro tipo de emociones, ¿sí? Y entonces, y también las emociones sobre el tema, pero no solo eso, sino sobre la actitud y los sentimientos que tienen hacia sí mismos, porque muchas de las cosas que se hacen terminan haciendo que el alumno se sienta incompetente, ¿no? Y esa es una de las cuestiones más desactivadoras. Entonces, ahorita estamos haciendo una investigación sobre matemáticas
porque las matemáticas son las materias que más índices de reprobación en la preparatoria, ustedes lo saben que siguen siendo, pero en gran medida ya nos dimos cuenta que sí tiene todo un componente emocional, porque los alumnos piensan que son malísimos, porque las formas como se han enseñado, han hecho que fracasemos. Y si tú fracasas, ¿no? Pues entonces crees que eres malo. La mejor manera, ¿verdad?, es que el profesor casi que le está dando la ayuda y como algunas mamás inteligentes hacen, ¿no? Empiezan a hacerle casi la tarea a los niños y entonces el niño hace una cosa, cree que lo hizo todo y la mamá le aplaude como si lo hubiera hecho todo y no es cierto. Todo lo demás fue andamiaje, pero lo que queremos es que se sienta competente, ¿no? Y con eso vamos a lograr mucho. Entonces, de esto se trata, de analizar, ¿no?, cómo vamos a movilizar las emociones para que pueda en un momento dado darse este aprendizaje social y emocional, que ya en Estados Unidos se lo traen para arriba y para abajo, ¿no? Aprender a manejar los sentimientos y las relaciones con los demás. Entonces, por ahí hay una cuestión de Howard Gardner que dijo, hay múltiples inteligencias, y es verdad, algunos tenemos inteligencia para ciertas cosas, otros para otras, ¿no? Tal vez para la física y las matemáticas y esas ciencias se necesita tener inteligencia espacial, porque si no, pues no cachas, ¿no? Y para otras cosas no, entonces para los abogados, pues con que tengan una inteligencia verbal y otro tipo de inteligencias, ahí está bien, ¿no? Entonces necesitamos tener cierto tipo de habilidades y manejar los sentimientos y las relaciones, ¿no? Y esto para que en un momento dado, gran parte de lo que hacemos no lo hacemos solos, y eso también es una cosa que tenemos que cambiar. En McGill era todo colectivista, y entonces, o ustedes lean un libro gringo que dice ahí, como 10 páginas de agradecimiento, y ese agradecimiento no es más que reconocer que no lo hizo solo, que hubieron muchas cosas ahí, para lo cual necesitamos desarrollar emociones positivas, empatía, etcétera, ¿no? Bueno, aquí como que quién sabe algo, ahí está. Entonces, pero ¿cuáles son las emociones que son relevantes? Porque podemos hacer una lista enorme, ¿no? Entonces hay que decir, estas son, yo de toda mi búsqueda que encontré después de muchas vueltas y ir a ver por muchos lados, dije, ok, estoy convencida de esto, pero entonces ahora veamos qué es lo que podemos rescatar, ¿no? ¿Cuáles son las que son adecuadas y cuáles son las mejores técnicas para saber en qué estado emocional está el alumno y con qué métodos podemos inducir estas emociones? Porque si me lo dicen, pero no me dicen cómo, está difícil que yo lo haga, ¿no? Entonces, a quien me encontré, por aquí no se ven las referencias, después se las voy a enviar, pero esto tiene que ver con un autor que se llama Reinhard Pekrun, que su libro que se llama Emociones y Aprendizaje, un librito chiquitito, está colgado ahí, está publicado por la UNESCO y es una joya, es una cosita pequeñita, ¿no? Entonces dice él, y estas son, él clasifica y dice, hay unas que son emociones de logro, ¿no? Y están relacionados con que si los estudiantes fracasan, logran la tarea o fracasan, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver, con qué tiene que ver esto? Dice, pues tienen que disfrutar, ¿sí? Tiene que tener esperanza, o sea, que realmente expectativa de que lo va a lograr. Por ahí hay una autora que yo siempre le daba muchas vueltas porque decía, Bárbara Macomb, dice, pues a ti el profesor te dice una cosa, ¿no? Y te va a explicar algo, o te dice de qué se va a tratar la clase, e inmediatamente, aparte de que activas esquemas cognitivos, que ya sabemos esto de que el conocimiento previo y demás, no solamente eso, sino que dices, ay, para eso sí soy bueno, ¿no? Inmediatamente hay una cosa que entra una cuestión emocional y afectiva, y entonces pues ya tienes esperanza de que eso va a estar bien. Pero si de repente ves una cosa que está súper difícil, inmediatamente viene otra expectativa de resultado y eso genera otro tipo de emociones, ¿sí? Como puede ser ansiedad o, por ejemplo, vergüenza relacionadas con el fracaso. Entonces, lo que tienes que hacer es que el alumno se sienta orgulloso de sus logros, ¿no? Que lo hizo muy bien y para eso lo que hay que hacer es retroalimentar el desempeño y no a la persona. Entonces, esas cosas son las que nos van dando como secretos de lo que se tiene que trabajar, ¿no? Por otro lado, tienen que ver las emociones epistémicas, o sea, estas son las emociones académicas, dice Pekrun. Hay muchas otras, ¿no? Que son las emociones morales, ¿no? Otro tipo de emociones que no estamos trabajando aquí, pero las epistémicas, ¿no? Tienen que ver con esto, o sea, cómo despiertas la curiosidad, ¿no?
también puede ser confusión o frustración. Por ejemplo, yo hice mi tesis analizando cómo daban los maestros de física las clases, y entonces al poner un experimento se genera esto de la emoción epistémica, ¿no? O sea, si quiero desentrañar este problema, ¿cómo le hago para separar, ¿no? El agua, o los elementos que componen el agua, y entonces los alumnos, eso decía el profesor, a ver, ¿cómo creen que podemos saber si es cierto que el agua está compuesto de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Y entonces los alumnos, acostumbrados, porque como yo lo estaba filmando, pues sí les hacían esas preguntas, pero los alumnos acostumbrados a realmente que el maestro les dijera cómo, decían, maestro, pues díganos cómo, ¿no? ¿Cómo le tenemos que hacer? No, pero ¿cómo se les ocurre? Ya les dijimos que no es un compuesto, es una mezcla. Que es un compuesto, que no es una mezcla. Entonces, ¿cómo se le hace? Pues no sé, maestro, pero usted díganos si nosotros le hacemos, ¿no? Entonces, la verdad es que así no se despertó la emoción, ni la curiosidad, ni nada. Si hubiera sabido cómo el maestro, pues lo hubiera hecho, ¿no? Ahora, también hay emociones sociales, y entonces esas también juegan, ¿no? O sea, toda la parte de relaciones, pues ya dicen que 10 en la escuela y 0 en la vida, ¿no? Que la gente no tiene inteligencia, que tiene que ver con las relaciones, y esas también son importantes, son las que crean el clima del aula. Ahora, si estamos en el entorno virtual, pues también vamos a generar una serie de emociones, si podemos también hacerlo, ¿no? O emociones tópicas, ¿no? Que tienen que ver, pues cuando estamos leyendo una novela, si a alguien le gusta leer, entonces se emociona, o un poema, o puede ver una pintura y en un momento dado así quedarse impactado en una emoción estética, o escuchar música. Todas esas tienen que ver con emociones tópicas, ¿no? Entonces depende de la materia que tenemos, pues es lo que tenemos que escoger para saber cómo hacerle, ¿no? Bueno, pero digamos que nosotros básicamente vamos a tener que ver con estos dominios, ¿no? Con lo que es la motivación, o sea, el interés, yo me voy a centrar en esto, en el interés, en la motivación, ¿no? Y en cómo construir algo, un camino que nos vaya a llevar hacia que el alumno, o sea, al final el éxito como maestros, no a todos los vamos a hacer que estudien nuestra materia, ¿no? No todos van a ir a física o tal, pero al menos que la disfruten y que en un momento dado tengan curiosidad y puedan acercarse a esto sin ansiedad y sin rechazo, sin frustración o sin aburrimiento, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Como para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, la motivación, pues es un proceso de construcción psicológica, ¿no? Entonces, que tiene que ver con interpretar y valorar una situación. Y ahorita vamos a hablar de esta cuestión situacional, ¿no? Y esto tiene que ver con todo esto, ¿no? Por ejemplo, si yo creo que yo soy el que los resultados de mi trabajo son porque el maestro me trae, ¿no?, entre ojo y ojo, o realmente se deben a mi esfuerzo, ¿no? Las creencias de control, dice Peckrun. Si yo me ponen una tarea y no tengo ningún control, o sea, no sé ni cómo, entonces eso va a bajar mi motivación, o va a generar mucha ansiedad, ¿no? La orientación a la meta, ¿no? O sea, ¿cuál es una meta? ¿Es una meta de desempeño o es una meta realmente nada más orientada a la calificación? ¿Sí? Las valoraciones del alumno, de la asignatura, y las creencias, bueno, de autocontrol y las expectativas de resultados, ¿no? O sea, todas estas cosas están metidas en la motivación. Son muchas cosas, pero al final, bueno, esto es como que la parte teórica, pero lo importante, que lo voy a ir resumiendo poco a poco, es decir, bueno, a ver, ¿con qué me quedo? ¿Cómo puedo esta información convertirla en algo que sea realidad, ¿no? Entonces, es toda la parte, hagan de cuenta que estoy trabajando todo lo que se llama lo no cognitivo, ¿sí? Es lo no cognitivo, porque ustedes ya saben, conocimiento, comprensión, aplicación, pensamiento crítico, todo lo que tiene que ver con el tipo de secuencias didácticas tiene, o bueno, partes van a tener que ver con lo social, pero yo estoy en el aspecto emocional, de los sentimientos y motivacional, ¿no? Porque incluso pueden importar mucho más que los factores cognitivos, ¿sí? Por ejemplo, la expectativa de resultados o las creencias, ¿no?, sobre sí mismo. Si alguien tiene creencias, no, pues yo sí soy bueno, ¿no? Eso ya es un gran logro. Claro, luego se va a enfrentar a la situación de la dificultad, pero ahí vienen otros factores emocionales.
si en un momento dado alguien ha desarrollado esto que se llama una mentalidad flexible, va a decir, bueno, ya me equivoqué, pero otra vez, ¿no? Entonces, por eso lo emocional a veces es más importante que lo otro, ¿no? Ahí están las creencias de los estudiantes, los sentimientos y los hábitos de autocontrol, que son en un momento dado aspectos fundamentales, igual que, bueno, y que tienen efectos sobre el aprendizaje, el logro, y esto es lo que yo les decía, hay una cosa que han descubierto últimamente los que están investigando esto, que se llama tenacidad, ¿no? O perseverancia académica. Entonces, dicen, los gringos le llaman grit, ¿no? Así como coraje, como que, ¿no? Pues le sigo a pesar de los fracasos, ¿no? Entonces se vinculan con esta mentalidad. Entonces han descubierto que hay dos tipos de mentalidad, ¿no? Una mentalidad fija, que en un momento dado piensa que las cosas así son, ¿no? Y una mentalidad flexible que puede en un momento permitir a los alumnos, esta mentalidad flexible sí tiene que ver con esto de las emociones, ¿no? Más allá de las preocupaciones para alcanzar objetivos a largo plazo y resistir los desafíos, ¿no? Entonces, esta mentalidad flexible se fija en el error como una oportunidad más, ¿no? A ver, bueno, ya te equivocaste, ¿qué puedes aprender de esto? Que por ahí no iba, ¿verdad? Que le intentaste por acá. Bueno, pero eso no es una atribuirle al alumno pues a su poca habilidad y demás, ¿no? Todos los que son expertos en un campo saben perfectamente bien todas las veces que se equivocaron para poder llegar, ¿no?, a algo, pero no te lo dicen muchas veces. El profesor muchas veces se pone ahí como un experto y jamás te dice que, o cualquier experto en lo que sea, N veces tuvo que practicar eso, N veces, ¿no? Tuvo que hacerlo para poder en un momento dado dominarlo. Entonces esta mentalidad flexible es usar los errores como una posibilidad más de aprendizaje, ¿no? Peckrun también dice que otra cosa muy importante es el valor que tú le das a la tarea, ¿no? Entonces, alguien puede en un momento dado decir, ay, pues esto está bien difícil, no puedo con esto, pero ni me importa porque no me voy a ir para estudiar física, ¿no? Entonces ahí, como sea, le voy a dar a las matemáticas o a esta otra cosa, ¿no? Pero si el valor de la tarea también tiene que ver con pues mi propia imagen personal o con que, no, pero es que ya me dijeron que si no pasó esto, ¿no? Entonces el valor se lo das pues por algo que en un momento dado a ti te importa, ¿no? O sea, puede ser instrumental para futuras metas, decir, lo necesito nada más para esto, ¿no? Pero también puede estar ya en los propios valores de la persona, ¿no? En las características de la tarea en sí misma y en las metas que tiene. Y entonces es complejo el asunto, pero luego ya se va a ir poniendo más simple, yo se los aseguro. Entonces puede ser instrumental, pero nosotros en cierta medida queremos muchas veces que tenga valor intrínseco, ¿no? Que realmente valga por sí mismo, que sí les guste y que sí lo quieran hacer. Bueno, entonces, esto nos lleva al tema de decir, bueno, sí, si yo quiero que tenga valor intrínseco, si quiero que el alumno esté motivado, si quiero que crea en él y que disfrute y que todo esto ocurra, porque lo no cognitivo, yo siempre digo, es como un río subterráneo, ¿no? Que tú no te estás dando cuenta, pero que es como la fuente de la energía. ¿Cuánto te estás interesando en algo? ¿Cómo estás involucrado en algo? Pues si a alguien le gusta leer o tiene una novela, pues ustedes saben que si te pesca en las primeras 5 páginas, no la puedes dejar, ¿no? Y le sigues y le sigues. O lo mismo puede ocurrir pues pues con una música, con muchas cosas, ¿no? En cierto momento hacen que tú te involucres y entonces te metas en eso. Pero primero, o sea, para involucrarte así profundamente necesitas el interés, ¿no? Y para que haya interés, primero ocurre una cosa, que haya coincidencia, ¿no?, entre el propio interés del alumno y las potencialidades específicas del contexto. O sea, ¿qué me está ofreciendo? Puede ser que a mí ya me gustaba en un momento dado la psicología o que ya me interesaba algo, pero este tema me parece aburridísimo, ¿no? O sea, las potencialidades específicas, pero siempre juega, claro que si tú
vas a dar una clase y alguien ya viene, pues, que está súper interesado en ese tema, estamos en la psicología del adolescente y entonces a alguien le interesa muchísimo, entonces se mete, ¿no? Y hay ciertas cosas, pues, que ya sabemos que a los alumnos les despiertan muchísimo interés, ¿no? Y en ciertas edades y tal, pero siempre hay un juego, ¿no? Entre el interés individual, o sea, lo que ya traía yo, y qué potencial me ofrece. Podía ser que viniera muy interesado, pero empieza la clase y, híjole, a los 5 minutos ya me aburrí, ¿no? Pero si en cambio, ¿no? Esta actividad eh, está disfrutable, ¿no? Genera el entusiasmo y la concentración de los alumnos, pues yo voy a querer saber más, ¿sí? Entonces, ese está el tema, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que los alumnos la disfruten? No que la sufran, no que se aburran. También Peckrun dice, no, es que el aburrimiento es una cosa, pero al contrario del interés, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se van? Nosotros hicimos una investigación para ver si el disfrute y el entusiasmo son como diferentes. Según la literatura dice que sí, los mexicanos como que lo encuentran al mismo, ¿no? Para ellos, si es que están disfrutando es porque están entusiasmados con algo y no encontramos mucha diferencia en este constructo, pero teóricamente ya estaba. Pero ya hemos hecho muchas pruebas con los alumnos de bachillerato, ¿eh? Eso sí les quiero decir que hicimos no sé cuántos, 5,000 cuestionarios con prepa en línea CEP y no sé cuántos otros con bachillerato UNAM. Y trabajamos con los de matemáticas específicamente, pero estos cuestionarios que desarrollamos están para todas las materias, nomás le cambias el título, ¿no? del contenido y ya puedes hacer eso. Entonces lo que quieres es, pues, ojalá que hubiera de estos nerds, ¿no? De deseo de saber más. Yo debo confesar que era el super nerd de la escuela. Y entonces se terminaba la clase y profesor, ¿no nos puede dar una clase extra? Ya no hay muchos nerds de los alumnos que digan, quiero una clase extra, ¿no? Pero tomábamos clase los sábados y pues seguramente también los maestros eran muy buenos, no todas las clases decíamos quiero una clase extra, pero muchas veces sí, ¿no? Entonces, bueno, pero el interés tiene como varios tipos, ¿no? Uno es interés situacional, ¿no? Y otro es interés que se llama, interés situacional es nada más, ay, sí, me pusieron hoy una película y sí, pues hoy sí me gustó, ¿no? Hoy el maestro invitó a otra gente y no sé qué y también me gustó. Es nada más la situación momentánea, pero nosotros queremos que sea un interés sostenido, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que sea sostenido? Y luego queremos un interés que ya se llame sentimiento-valor. Entonces ya no importa lo que alguien haga, eso yo ya lo tengo y ya se logró, ¿no? Entonces ahí está. Entonces está relacionado con el contenido específico y de un área de conocimiento, ¿no? Y luego incluye, aquí está, ¿no? El interés situacional, pues puede ser un objeto, una situación inicial, ¿no? Esto es situacional. Sostenido, ¿no? Sí emerge a partir de una cuestión situacional, pero si esa situación se mantiene en el tiempo, esto va a hacer que yo me quede ahí. O sea, el maestro hoy dio una buena clase, a la próxima sí llego temprano. Y a la otra vez, y entonces, si esto va ocurriendo, se va a dar un interés sostenido, ¿no? Pues ya me empezó a gustar, y finalmente eso ya se va a convertir en un interés personal que se llama sentimiento-valor, ¿no? Sobre un dominio. Entonces esta ya es una preferencia relativamente duradera por parte del estudiante en relación con ciertos tópicos, ¿no? Y entonces, pues la cosa es que el interés, pues siempre uno dice, no, pues es una diferencia individual o es una situación particular, pero en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esto del afecto y el involucramiento? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos en un momento dado hacer que esto que surgió así se vaya sosteniendo y luego ya se convierta en algo que forme parte del alumno, ¿no? Bueno, entonces, hemos estudiado el interés y el involucramiento. O sea, lo que queremos es llegar a este punto. Hay veces que la gente está metida en un tema y ni cuenta se da del tiempo que ha pasado porque verdaderamente está involucrado, ¿no? O sea, está involucrado cognitivamente, o sea, que en un momento dado ya se captó la atención, alguien se concentró, ¿no? Y se está esforzando para en un momento dado, pues, mantenerse en la tarea, ¿no?
Cuando llegamos a un estado, y eso también así lo medimos, ¿no? De que estás verdaderamente involucrado, pierdes la noción del tiempo, ¿no? Te puedes quedar ahí durante mucho tiempo y incluye esto, ¿no? Por una parte, el componente cognitivo, que puede ser la atención, el componente emocional, que es ese río subterráneo, ¿no? Porque las emociones tienen que ser, no es que estás ahí porque estás sufriendo, estás ahí porque estás fluyendo, se llama estado de flujo, de absorción, ¿no? Y esas cosas se logran en ciertos momentos verdaderamente, ¿no? Cuando logramos hacer esta combinación entre lo emocional y lo cognitivo, ¿no? Y entonces, este estado de flujo y este estado de absorción, ¿sí? Tiene una atención exaltada, ¿no? Y conductualmente hace que estés haciendo cosas. O sea, está lo cognitivo, está la atención, está la emoción, ¿no? De disfrute, de agradable, ¿no? Y por otra parte, pues está lo conductual, o sea, persistes en la tarea, sigues resolviendo los problemas, sigues leyendo el texto, ¿no? Y entonces, esto implica ya estrategias de aprendizaje complejas, ¿no? Que están asociadas con el valor de la tarea, ¿no? Y de la competencia que alguien tiene. Entonces, entre más experto eres, pues más te involucras y mejor vas, ¿no? Entonces, necesitamos pasar a esto, ¿no? No es solo el tiempo, pero es todas las emociones, la atención y el esfuerzo, y este es el estado de flujo o de absorción. Bueno, ahora, para poder hacer esto, ¿no? Necesitamos en un momento dado generar estas emociones positivas, ¿sí? O sea, aumentar las positivas y disminuir las negativas, ¿sí? Entonces, por una parte, hacer que sea disfrutable la tarea, ¿no? Entonces, ni muy difícil ni muy fácil, porque si es muy fácil me aburro, ¿sí? Si es muy difícil me pongo muy ansioso. Entonces, yo ya encontré por ahí un profesor de matemáticas, que ahora lo estamos estudiando en un proyecto, que ha hecho que el 90% de sus alumnos, o casi 95%, pasen, ¿no? Que sí aprueben. Entonces dijimos, ¿qué hace? Pues hace eso, que sean muy disfrutables las clases, ¿no? Les empieza, se baja, todo el mundo, los otros profesores le han dicho, y dan un montón de clases en el colegio de bachilleres y por acá y por allá, qué pérdida de tiempo, esa no es mi tarea. ¿Por qué les estás enseñando casi que los quebrados y a sumar y a restar? Entonces este cuate dice, lo que me bajo es lo que gano en el potencial, porque los alumnos empiezan a llorar y a decir, yo creí que era burrísima, yo pensé que no iba a poder, yo que no sé qué, entonces empieza a generar disfrute, porque les pone tareas como muy simples, ¿no? Esperanza, o sea que sí voy a poder, y orgullo en las cosas porque los hace sentir, o sea, en realidad la estrategia fue lo que generó el éxito, pero el alumno como ya empieza a poder, luego empieza a decir, ay, no sé qué, y entonces eso queremos, y muchas veces lo que hacemos es que castigamos, ¿no? Hay niños que desde preescolar hacen un dibujo y lo arrugan y lo tiran, y otros que lo agarran así y se lo llevan a su mamá, a su papá, no sé qué, dice, mira, no sé qué, ¿no? Eso queremos que la gente se sienta orgullosa de lo que hizo, ¿no? Y pues es como varias cosas que tienen que ver con toda esta parte que es la cuestión motivacional, ¿no? Y que tiene que ver con el uso de estrategias flexibles de aprendizaje, porque si somos muy rígidos no vamos a lograr esta cosa, ¿no? Y esto definitivamente tiene que ver con la regulación, la autorregulación, etcétera, y obviamente afecta el rendimiento. O sea, PISA y todos esos no se pusieron a medir esto, ¿no? Del grid y de toda esta cosa de gratis, porque se dieron cuenta que esto era lo que estaba produciendo el éxito académico. No se crean que no, ¿no? Entonces, bueno, las emociones negativas, hay muchas emociones negativas. Lo que queremos son activantes, ¿no? O sea, hay unas que son, por ejemplo, yo puedo llegar a una clase y ya llego pero temblando de susto, ¿no? O ni quiero entrar al entorno virtual, ya estoy bien aburrido de entrada, ¿no? Entonces, hay anticipatorias, las emociones, hay unas que acompañan a la actividad y otras que se generan después. Esto del orgullo o la esperanza es el resultado del éxito, del fracaso, de lo que estuvo ocurriendo, ¿sí? Entonces, queremos que se active el alumno, porque si no se activa, entonces ni la atención, ni la concentración, ni el interés ocurre, ¿no?
Las desactivadoras son el enojo, ¿no? La frustración, la ansiedad y la vergüenza. Si me pasan al frente, ¿no? Y entonces me piden que despeje la ecuación o que la balancee o que no sé qué, y entonces el maestro empieza, pues, a ver, fíjate bien, y no sé qué, y no sé qué. Y entonces, pues, si luego me dice, ya ves, estabas platicando, ¿no? Con tu amigo y no sé cuánto, y entonces, pues, vergüenza, ¿no? Enojo, ansiedad y vergüenza. Eso va a jugar en contra. Entonces, puede ser que en un momento dado también pueda haber una motivación extrínseca y decir, pues no puedo fallar y aunque esté bien ansioso y tenga miedo, pues me le voy a poner a darle para que no me pase. Pero eso, pues sí, momentáneamente va a funcionar, pero eso no va a funcionar en el largo plazo, ¿no? Entonces, la desesperanza, el aburrimiento, pues reduce la motivación, el esfuerzo, ¿no? Y tiene efectos negativos sobre el rendimiento finalmente. Bueno, ahora, esto es lo que hemos visto que, ¿cómo podemos ver esto? Podemos verlo en la interacción cara a cara del profesor con sus alumnos. ¿Qué tipo de, sí sabemos cómo podemos ver si están interesados, ¿no? Ustedes todos lo hemos visto, si los alumnos están, o sea, puede ser que estén volteando para allá, pero de repente lo ves que no está interesado, ¿no? Está volteando a ver al lado y está haciendo otra cosa, le está picando al celular, no sé qué. Interesados casi siempre son los de la primera fila, ¿no? Entonces casi a esos le damos la clase porque esos están más interesados. Los de hasta atrás no tienen casi ningún interés, o es raro. Pero queremos que haya como un interés más allá que eso, ¿no? Ahora, en los entornos virtuales hemos analizado, pues, qué está pasando, ¿no? Claro, ¿cómo es que el profesor puede hacer que se vaya generando este interés? Pues primero, por una parte tiene esta parte que sería como su presencia docente. Esto que están haciendo ustedes de diseñar las secuencias, ¿no? De presentarle al alumno a lo mejor un enfoque, decirle qué se va a leer en cada clase, marcar bien las páginas. Esa es una cosa que yo, por ejemplo, vi en McGill, ¿no? O sea, nos daban y unas cosas así de este tamaño de leer, que aquí yo cada vez que les quiero poner a mis alumnos más páginas, todos dicen que no, ¿no? Pero si realmente pudiéramos diseñar instruccionalmente bien algo, aunque estuviera así de gordote, los alumnos sí se lo iban a leer, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían allá? Entonces, uno, primero estaba todo perfectamente planeado. O sea, decían qué fecha teníamos que mandar 3 preguntas, en cuál teníamos que no sé qué, cuándo el profesor tenía que hacer tal cosa. Eso pasa o debiera de pasar a los entornos virtuales, ¿no? Pero también había como una flexibilidad, pero el diseño instruccional y la organización de la actividad estaban impresionantes. Ahora, si había, por ejemplo, hicimos un curso en línea entre McGill y acá, y entonces viene toda la parte que tiene que ver con facilitación del discurso, ¿no? O sea, cómo el profesor va llevando poco a poco, a quién le pregunta, quién interviene. Una cosa que funciona mucho en esas culturas son las bromas, el uso del humor, ¿no? Y por supuesto la parte emocional. Y bueno, la otra es la instrucción directa, o sea, qué tan bueno es el profesor para dar conferencias, ¿no? Y explicar, porque muchas veces todo el mundo dice, la conferencia no tiene ningún papel. Claro que tiene un super papel. Si te dan una conferencia bien organizada y todo, te dan esquemas, entiendes, en vez de ir tú solo al material que no sabes ni por dónde empezar, pues algo ya te dicen y eso importa, ¿no? Entonces, por eso yo digo, el profesor es indispensable porque es como un mediador, tiende un puente entre un chorro de conocimiento y kilos de cosas y cómo te vas a acercar, ¿no? Entonces ahí está toda la presencia docente, ¿no? ¿Cómo vas a orientar los procesos cognitivos? Voy a incorporar la cuestión del pensamiento crítico, la colaboración, va a ser un enfoque sociocultural, va a ser cómo, ¿no? Eso es una tarea fundamental, ¿no? Pero está también en un momento dado, ¿no? Otra presencia que se llama la presencia social, que también tiene que ver con esta parte, si tiene una comunicación abierta, cómo se logra hacer la cohesión de grupo, cómo organiza los equipos, los cambia, no los cambia, qué tipos de tareas le da, y eso ya tiene que ver con toda una serie de cosas que son como la organización, eso también lo hacemos, ¿no? Que el aprendizaje cooperativo, etcétera, pero en línea, pues qué tanto se sienten social y emocionalmente conectados, cómo se identifican unos con otros, qué tipo de comunicación hay, ¿no?
y cómo empiezan a desarrollar progresivamente relaciones personales y afectivas. Pero esto requiere de ciertas cosas, y ya lo estudiamos también, ¿no? Es perdón, Torchi. Bueno, entonces, perdón, ven acá. ¿Puedes sacarlo? Espérame tantito. ¿Puedes sacarlo? Perdón. Entonces, esta es una parte, digamos, que hemos visto que el profesor tiene una cosa que se llama compartirse, ¿no? Decir quién es. Entonces hemos visto que si el profesor dice, bueno, pues aquí está mi perro, bueno, ahí está mi perro. Se llama tal, hace tales cosas, ¿no? Entonces la gente empieza a decir eso facilita la cohesión de grupo. Y la comunicación abierta se llama self-disclosure, ¿no? Yo soy esta persona, así soy tal cual, ¿no? Y hago estas cosas, etcétera, etcétera. Todo eso va generando un montón de cosas importantísimas. Estos autores que están ahí, al final están en la lista de referencias, pero se las voy a mandar, son de una universidad en Estados Unidos que empezaron a desarrollar una cosa que se llama Communities of Inquiry, ¿no? Un modelo COI. ¿Cómo realmente hacer que la gente se vaya metiendo en todo esto de tal manera que se puedan lograr niveles mucho más altos, ¿no? Pero también viene una parte que se llama presencia cognitiva, y entonces ahí viene toda esta parte. Esto es como un desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? O sea, cómo vas caminando en el tópico, ¿no? En que vas haciendo exploración de diferentes aspectos, ¿no? Luego logrando que se integre algo, que se solucione y que vuelvas a generar un evento desencadenante. Todo esto está publicado en unos artículos que hicimos con McGill, ¿no? Pero la cosa es que tú manejes esta parte cognitiva de tal manera que los alumnos vayan construyendo y confirmando el sentido y significado de los contenidos a través de la reflexión y el discurso sostenidos, que eso es mucho de lo que se logra pues cuando estás enfocándote en el pensamiento crítico, o sea, cómo logras que el alumno explore, integre, solucione, etcétera, y vuelves a repetir este ciclo con eventos desencadenantes. Bueno, después de este modelo del Communities of Inquiry que va con presencia cognitiva, presencia social, presencia docente, entonces empieza en un momento dado a trabajarse con decir que no es verdad que es solo el profesor. Ya hay otros autores que han completado el modelo y dicen que los alumnos en un momento dado también tienen muchísimo que ver con el éxito del aprendizaje, y que hay que dejarlos que contribuyan. Creo que a todos nos ha pasado que una vez estamos explicando algo y es la pregunta de un alumno, la duda de un alumno, lo que nos hace entender, porque pensábamos que ya habíamos entendido re bien y no, ¿verdad? Entonces el alumno hace una pregunta y eso, entonces, dar en un momento dado presencia de aprendizaje a los estudiantes, o darles a los estudiantes la posibilidad de intervenir, hace que se desencadenen mucho más todos estos eventos. Pero luego viene aquí, o sea, es que ¿de dónde venimos nosotros? Pues de que ya en el propio modelo de Communities of Inquiry, que son los mismos autores, ¿no? Cleveland, Campbell y demás, son seguidores de Garrison, Archer y todos estos, ¿no? Canadienses, pues han dicho, es que también necesitamos entender ese río subterráneo y entender todas estas emociones para poder aplicar acciones y razonamientos, ¿no? Y entonces necesitamos las emociones facilitadores para poder llevar a cabo estas acciones de enseñanza. Entonces, esto mismo, digamos, estamos tratando de llevarlo a que, háganme cuenta, ustedes tienen sus secuencias desarrolladas, ¿no? Pero si analizan esa secuencia, no importa si es para el pensamiento crítico o está orientada a otra cosa, lo que necesitamos es saber cómo estos elementos que están aquí, ya, ¿no? Permiten que en un momento se generen las emociones adecuadas y se empiece a hacer todo este ciclo y lleguemos al punto en que disfruten. O sea, yo creo que tendríamos éxito como profesores, ¿no? Si tienen un entusiasmo, si quieren saber más, atrapando al alumno, atrayéndolo, promoviendo su involucramiento, y ya sabemos que eso va a contribuir
al interés sostenido, al interés sentimiento valor y finalmente a esto que se llaman los estados de flujo, ¿no? Y a la absorción. O sea, qué gran éxito tendríamos, porque entonces lo que ocurre es que el alumno ya está súper metido en lo que estamos queriendo enseñarle y obviamente va a buscar por sí mismo y va a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, sabemos que tener éxito, pues como profesor, son muchas cosas, ¿no? Pero importante que cada vez veamos esto como más, de manera más compleja y más entretejida en todos estos aspectos, y les digo, y todavía nos falta el movimiento. O sea, definitivamente creo que Bloom tenía razón y no estaba diciendo que nada más era para unos y no para otros, ¿no? Ahora eso que les digo del embodied learning, ya están haciendo cosas como párense, ahorita yo decir, vayan todos dando una vuelta, ahora regresen, ahora respiren, ahora mindfulness, ahora esto, ahora el otro, y eso, a eso yo digo que vamos a llegar, pues todavía nos falta, ¿no? Ahora, nosotros hemos hecho toda esta investigación, perdón que se está escuchando. Estamos haciendo toda esta investigación, como les digo, en estudiantes, estudiantes de doctorado, aquí dice Pineda, ¿no? Una alumna mía de doctorado que ahora trabaja con Lupita, en la CUAED, ahí se me fue su apellido, entonces, ella, por ejemplo, estudió en matemáticas, ¿no? Que si la alegría anticipatoria, o sea, que el alumno llegara, sí podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Decir, bueno, vamos a tener hoy una sorpresa en la clase, ¿no? O sea, el alumno va a llegar de otro modo, ¿no? Tengo un invitado especial que no saben quién es, ¿no? Entonces, eso genera alegría anticipatoria, ¿no? Entonces, que algo que va a ocurrir en el futuro puede hacer que el alumno esté alegre, porque si nosotros generamos las puras cosas negativas, eso ya va a generar una situación diferente en la clase, ¿no? Entonces, eso lo que hemos encontrado es que sí efectivamente afecta el interés situacional, ¿sí? Si el alumno llegaba ya con esta alegría anticipatoria, entonces se da en un momento dado el interés por la clase, por el tema, y eso también está directamente e indirectamente relacionado con qué tanto lo disfruta, porque están todos los instrumentos que tenemos todos desarrollados y validados, etcétera, de cómo medir todo esto, o sea, qué está pasando en la clase, antes, durante y después, ¿no? Y así les aplicamos como a 5,000. Y entonces, esto es un predictor, por supuesto, de la atención y concentración. Y entonces, esta atención y concentración va a permitir que el alumno supervise, evalúe cómo va, ¿no? Y también va a tener efectos sobre esto que queremos lograr, ¿no? De que esté absorto, que esté metido, que no se dé cuenta del tiempo que lleva metido en la tarea, ¿no? Entonces, eso lo probamos, encontramos que sí ocurría, no es teórico, ¿no? Ya muchos alumnos de bachillerato nos dijeron que sí, ¿no? Y también checamos qué relación tenía, ¿no? Con el interés, valor-sentimiento o sentimiento-valor, ¿no? Y entonces también vimos que la alegría anticipatoria tenía efectos sobre el sentimiento-valor, ¿no? 4 veces más grandes que sobre el interés situacional. Fíjense nada más, qué curioso, ¿sí? O sea, si ya venía con alegría, bueno, sí, tenía interés situacional, pero ya sobre la cuestión ya de algo que ya se volvió intrínsecamente valioso para mí, entonces esto 4 veces mayor lo predecía, ¿no? Y eso, por supuesto, también hacía que el alumno se sentía entusiasmado y que disfrutara, ¿no? Entonces, estuvimos midiendo y midiendo, midiendo con ecuaciones estructurales y demás, y nos dimos cuenta que esto sí ocurría, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir pues, sobre estos resultados? Pues que el esfuerzo que invierten depende de la atención, de la concentración, ¿no? Pero también depende, esto aparte que dijimos, de la presencia docente y sobre el análisis que realicen de la tarea, las metas que tengan, ¿no? Pero también del papel del profesor, o sea, toda tu presencia docente ahí está. O sea, este es el resultado de
pues de que eres el director de la orquesta y pudiste meter todos estos elementos, y luego finalmente, ¿no? La evaluación que haces sobre la tarea, la atención, concentración y la planificación y etcétera, pues va a tener relación con el esfuerzo que le inviertas, ¿no? Y entonces también esta parte que yo les decía, ¿no? Los que se encuentran orgullosos van a ser los que más se van a interesar por los conocimientos e información que se presentan en el curso en línea. O sea, hay que generar esto del orgullo, ¿no? De que, bueno, pues llegaste aquí y mira cómo estaba la cosa, ve cómo vas, ¿no? Claro que puedes decir como, a veces dicen los profesores, claro, el alumno luego ya sabe y entonces ¿qué va a decir? Ay, pues qué bueno soy. ¿Y el maestro qué? No, pues es resultado de los dos, ¿no? Pero no importa, en realidad tú lo que quieres es andamiar y hacer una serie de cosas y que el alumno al final, si se siente orgulloso de sus esfuerzos, eso es más importante a que realmente diga, pues es porque él. Por supuesto que se dan cuenta de que los maestros hicieron cosas, ¿no? Pero lo que queremos es más bien que se sienta capaz después, ¿no? Entonces, que estén satisfechos, ¿no? Y que sepan que esto se debe al esfuerzo realizado. Entonces ellos van a ser los que van a tener un control más riguroso de las estrategias que implementan. Entonces van a saber cómo dosificar, etcétera, ¿no? Y entonces van a tener todo esto, ¿no? Van a supervisar su tarea, van a checar que vayan en la meta y van a llegar, ¿no? A los resultados obtenidos pensando que fue consecuencia directa de su esfuerzo, como de la calidad de su trabajo y, bueno, del trabajo del profesor, y que de alguna manera tienen control sobre la ejecución de la tarea que están desempeñando, ¿no? Entonces, esto, y ya para terminar, porque ya creo que nos pasamos del tiempo, perdón, sí, esto nosotros lo hemos metido en un modelo, esto ya nomás lo voy a comentar así un segundo, un modelo de competencias docentes que hemos desarrollado tanto para el entorno presencial como para el entorno en línea, y están todos los indicadores, ¿no? Que nos permiten en un momento, estos son como las dimensiones, pero están también publicados en un artículo de la UNED, ¿no? En donde se plantea cómo ustedes o cada uno de nosotros podemos checar qué tanto sabemos hacer ciertas cosas para que podamos generar en nuestros estudiantes los cambios que queremos, ¿no? Bueno, perdón. Y las referencias que les dije que no estaban, pero que se las prometo que se las mando. Y hasta aquí llegaría mi presentación. Muchas gracias por su atención. Benilde, muchísimas